Había una vez, en un tranquilo bosque, dos burros que vivían vidas muy diferentes. Uno de ellos, conocido como el burro pobre, era un animal sabio y humilde. Vivía en una pequeña cabaña cerca del río, donde cada día recibía visitas de animales que venían en busca de su consejo. A pesar de no tener bienes materiales, el burro pobre era reconocido por su gran corazón y su capacidad para ayudar a los demás. Siempre estaba dispuesto a escuchar y ofrecer su ayuda, ganándose el respeto de todos los animales del bosque. Su vida sencilla estaba llena de paz y armonía. Por otro lado, el burro rico vivía rodeado de lujo. Tenía vastas tierras y una gran mansión en lo alto de una colina, pero, a pesar de tener todo lo que un burro podría desear, se sentía profundamente insatisfecho. Aunque poseía riquezas, no encontraba la felicidad, y a menudo se preguntaba qué le faltaba en la vida. Los animales del bosque lo miraban desde lejos, pero no se atrevían a acercarse debido a su actitud distante y arrogante. El burro rico no comprendía por qué, a pesar de tener tantas cosas, se sentía tan solo y vacío. Un día, el burro rico escuchó hablar sobre el burro pobre y su gran sabiduría. Decidió visitarlo para buscar respuestas sobre su propia vida, pues quería entender por qué no podía encontrar la felicidad, a pesar de tener tantas riquezas. Cuando llegó a la cabaña del burro pobre, se sorprendió al ver lo sencilla que era su vida. A pesar de no poseer lujos ni grandes riquezas, el burro pobre vivía en paz y rodeado del cariño de todos los animales del bosque. El burro rico comenzó a cuestionarse si las posesiones materiales eran realmente la clave para una vida plena. Durante la conversación, el burro rico intentó ofrecer dinero al burro pobre, pensando que así ganaría su respeto y admiración. Sin embargo, el burro pobre le explicó que el respeto no se compra, sino que se gana a través de las acciones y los valores que uno vive. El respeto nace de cómo tratamos a los demás, dijo el burro pobre. A medida que pasaba el tiempo, el burro rico comenzó a comprender que la verdadera riqueza no estaba en las cosas materiales, sino en las relaciones que forjamos y en cómo cuidamos de los demás. El burro pobre le enseñó que la generosidad, la humildad y la sabiduría son los mayores tesoros que uno puede tener. Con el tiempo, el burro rico empezó a cambiar su forma de pensar y vivir. Comenzó a involucrarse más con los animales del bosque, ayudando a aquellos que necesitaban apoyo. Ofrecía su tiempo, escuchaba con atención y colaboraba en las tareas comunes. Los animales, que antes lo miraban con desconfianza, empezaron a notar su transformación y lo aceptaron como uno más de la comunidad. El burro rico descubrió que al compartir no solo sus bienes, sino su atención y cuidado, encontraba una felicidad que nunca había experimentado antes. Lo que antes le parecía una vida vacía, ahora estaba llena de propósito. Un día, el burro rico regresó a la cabaña del burro pobre para agradecerle por haberle enseñado una lección tan valiosa. Le dijo que su vida había cambiado para siempre y que ahora entendía que la verdadera riqueza no se encontraba en las cosas materiales, sino en el amor y la compasión hacia los demás. El burro pobre sonrió y le respondió que el aprendizaje es un camino constante y que siempre hay algo nuevo por descubrir. Los dos burros se despidieron, sabiendo que ambos habían encontrado algo importante en su amistad. A medida que pasaba el tiempo, el burro rico comenzó a notar cómo su vida mejoraba gracias a las enseñanzas del burro pobre. Ahora, en lugar de estar solo en su mansión, tenía la compañía de los animales del bosque, que lo visitaban no por su riqueza, sino por el cariño que había empezado a mostrar hacia ellos. El burro rico aprendió a escuchar, a dar sin esperar nada a cambio y a apreciar las pequeñas cosas de la vida. La verdadera satisfacción, se dio cuenta, venía de las conexiones profundas que forjaba y no de las posesiones que antes consideraba tan valiosas. Los animales que una vez lo habían evitado comenzaron a acercarse a él, no por lo que tenía,
sino por quién se había convertido. El burro rico se sentía más feliz que nunca, pues había encontrado el verdadero sentido de la vida. Aunque su mansión y sus tierras seguían siendo parte de su vida, ya no se preocupaba por ellas de la misma manera. Lo que ahora le importaba era cómo podía utilizar lo que tenía para beneficiar a los demás. En lugar de vivir para sí mismo, el burro rico se había convertido en un servidor de su comunidad, transformando su vida y la de aquellos a su alrededor. Un día, mientras paseaba por el bosque, el burro rico se encontró con un grupo de animales discutiendo sobre un problema que no podían resolver. Recordando las enseñanzas del burro pobre, el burro rico se acercó para ayudarlos. Escuchó pacientemente las preocupaciones de cada uno y luego les ofreció una solución justa y equilibrada. Los animales quedaron sorprendidos por la sabiduría del burro rico, quien antes solo era conocido por su arrogancia y distanciamiento. A partir de ese momento, el burro rico comenzó a ser visto no solo como un ser adinerado, sino también como un líder justo y compasivo. El burro pobre se enteró de los cambios que el burro rico había hecho en su vida y se sintió orgulloso de su amigo. Sabía que había encontrado la verdadera riqueza en la humildad y el servicio a los demás. Los dos burros se reunieron una vez más, esta vez como iguales, pues ambos comprendían que la verdadera grandeza no residía en lo que uno poseía, sino en cómo utilizaba esos recursos para el bien común. Juntos, trabajaron en ayudar a los animales del bosque, resolviendo problemas y creando una comunidad más fuerte y unida. La transformación del burro rico inspiró a todos. Con el tiempo, la historia de los dos burros se difundió por todo el bosque y más allá. Los animales comenzaron a contar la historia a sus hijos y nietos, transmitiendo las importantes lecciones que ambos burros habían aprendido. El bosque, que antes estaba dividido entre aquellos que tenían mucho y aquellos que tenían poco, se convirtió en un lugar de unidad y cooperación. Todos comprendieron que la verdadera riqueza no consistía en las posesiones materiales, sino en los valores que uno vive día a día. El burro pobre continuó ofreciendo su sabiduría a quienes lo buscaban, mientras que el burro rico utilizaba sus recursos para mejorar la vida de los demás. A pesar de sus diferencias iniciales, los dos burros se convirtieron en un símbolo de lo que puede lograrse cuando uno abre su corazón y está dispuesto a aprender. Juntos, demostraron que no importa cuánto tengas, sino cómo utilizas lo que tienes para hacer del mundo un lugar mejor. Los animales del bosque, que habían visto la transformación del burro rico, aprendieron también a valorar más las virtudes que las riquezas. Desde ese momento, el bosque vivió en paz, y todos los animales trabajaron juntos, inspirados por el ejemplo de los dos burros. La verdadera riqueza estaba en los corazones de todos. El bosque se había transformado completamente desde que los dos burros, el rico y el pobre, comenzaron a trabajar juntos. Lo que antes era un lugar dividido por la desigualdad y los conflictos, ahora se había convertido en un espacio donde reinaba la paz y la cooperación. Los animales acudían a ellos no solo por sus diferencias de vida, sino también por las soluciones justas y sabias que ofrecían. Ambos burros comprendían que sus experiencias eran complementarias. Mientras uno había aprendido desde la humildad, el otro había entendido el valor de compartir y servir a los demás. Cada animal encontraba apoyo en ellos. El burro pobre siempre había creído que una vida sencilla era la clave para encontrar la paz, y eso lo hacía sentir realizado. Pero, al observar cómo el burro rico había cambiado su vida y la de los demás, se dio cuenta de que la sabiduría no estaba en la austeridad, sino en cómo se usan los recursos. El burro rico le mostró que no se trataba solo de vivir con lo mínimo, sino de usar lo que uno tiene con sabiduría y generosidad. Ahora, ambos burros se dedicaban a enseñar a otros lo que habían descubierto a lo largo de su camino. El burro rico disfrutaba de la compañía y del respeto que había ganado. Con el paso del tiempo, el burro rico encontró un propósito mayor. Había aprendido que la verdadera felicidad no se encontraba en acumular bienes, sino en compartir lo que uno tiene y en ayudar a los demás.
Había dejado atrás el egoísmo que lo mantenía aislado y se dedicaba a servir a la comunidad. Los animales del bosque lo veían ahora con nuevos ojos. El burro rico, antes arrogante y distante, se había transformado en un ser generoso, dispuesto a mejorar la vida de los demás. Esto le trajo una satisfacción que nunca antes había experimentado. Un día, el burro rico fue llamado por un grupo de castores que estaban peleando por un pequeño lago en el bosque. Ambos bandos afirmaban que el lago les pertenecía y no estaban dispuestos a compartirlo. Recordando las enseñanzas del burro pobre, el burro rico decidió intervenir para resolver el conflicto. Con paciencia, escuchó a ambas partes y, después de reflexionar, propuso una solución justa que permitiera a todos beneficiarse del lago sin causar discordias. Los castores, agradecidos por su sabiduría y su actitud imparcial, aceptaron la propuesta y pronto se restableció la paz. Mientras el burro rico continuaba ayudando a los animales del bosque, el burro pobre permanecía fiel a su naturaleza. Aunque nunca había buscado reconocimiento ni aplausos, su sabiduría y humildad se convirtieron en una fuente de inspiración para todos. Incluso el burro rico lo veía como un maestro, alguien que había transformado su vida y le había mostrado el verdadero valor de la generosidad y la compasión. Juntos, los dos burros se convirtieron en un símbolo de equilibrio, demostrando que no importa de dónde vengamos o cuánto tengamos, lo importante es cómo vivimos y servimos a los demás. El bosque, que antes se veía como un lugar dividido por la desigualdad, se transformó en un espacio de cooperación y respeto. Los animales comenzaron a valorar más las virtudes que las posesiones y entendieron que todos podían aprender. Castores, lobos, pájaros y todos los demás animales vivían ahora en armonía, inspirados por las enseñanzas de los dos burros. Con el paso del tiempo, el legado de estos dos animales se transmitió de generación en generación. Todos recordaban que, sin importar la cantidad de riquezas materiales, la verdadera felicidad se encuentra en el amor, el respeto y la solidaridad. El tiempo seguía su curso, y el bosque prosperaba gracias a las enseñanzas de los dos burros. Los animales trabajaban juntos, compartiendo sus recursos y ayudándose mutuamente en los momentos de necesidad. Los conflictos que antes eran comunes, debido a las diferencias entre los animales ricos y pobres, comenzaron a disminuir. Todos comprendieron que la clave para vivir en paz radicaba en la cooperación y el respeto mutuo. El burro pobre continuaba ofreciendo su sabiduría con humildad, mientras que el burro rico utilizaba su experiencia y sus recursos para mejorar las condiciones de vida de aquellos que lo rodeaban. Un día, los animales del bosque decidieron organizar una gran reunión en honor a los dos burros. Querían agradecerles por todo lo que habían hecho para unir al bosque y traer paz entre ellos. En la reunión, cada animal compartió cómo la sabiduría del burro pobre y la generosidad del burro rico habían influido en sus vidas. Algunos contaron historias sobre cómo habían aprendido a resolver conflictos de manera pacífica, mientras que otros expresaron su gratitud por el apoyo que habían recibido en momentos difíciles. Los dos burros, humildemente, escucharon, sabiendo que no habían buscado reconocimiento, sino simplemente ayudar a los demás. Al final de la reunión, uno de los castores se levantó y dijo: «Gracias a ustedes, hemos aprendido que no importa cuánto tengamos o no tengamos, lo que realmente importa es cómo usamos lo que tenemos para ayudar a los demás». Estas palabras resonaron profundamente en todos los presentes. El burro pobre, con su sabiduría, y el burro rico, con su generosidad, habían demostrado que, al unir fuerzas, podían hacer una gran diferencia en la vida de todos los animales. Ambos burros sonrieron y, con humildad, agradecieron a los animales por el reconocimiento, sabiendo que su mayor recompensa era ver cómo el bosque había cambiado para mejor. Con el tiempo,
El bosque se convirtió en un lugar donde todos los animales se trataban como iguales, sin importar sus posesiones o posición social. El burro pobre y el burro rico continuaron trabajando juntos, no como maestro y aprendiz, sino como compañeros en la misión de mantener la paz y la armonía en el bosque. Los animales sabían que, sin la influencia de los dos burros, su comunidad no habría sido la misma. Las generaciones futuras crecieron escuchando las historias de los dos burros, aprendiendo desde pequeños que la verdadera riqueza no estaba en lo que uno tenía, sino en cómo vivía y trataba a los demás. Los años pasaron, pero la influencia de los dos burros no disminuyó. Aunque ambos envejecieron, su legado continuó vivo en las acciones de los animales más jóvenes, quienes comenzaron a asumir roles de liderazgo en el bosque. Estos nuevos líderes fueron guiados por los principios que los dos burros habían enseñado: generosidad, humildad y sabiduría. Todos sabían que la verdadera fortaleza de la comunidad no radicaba en las riquezas materiales, sino en los valores compartidos. El burro pobre continuó disfrutando de la tranquilidad de su pequeña cabaña, mientras que el burro rico seguía usando sus recursos para asegurar que nadie sufriera necesidad. Al final de sus vidas, los dos burros se sentaron juntos al borde del río donde todo había comenzado. El burro rico, mirando hacia atrás, reflexionó sobre su largo viaje. He aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos, dijo. El burro pobre, con una sonrisa serena, respondió: la sabiduría es algo que debemos compartir, no guardar solo para nosotros. Ambos burros sabían que su tiempo en el bosque había dejado una huella duradera, no solo en los animales con los que habían convivido, sino también en todos los que vendrían después. Se sentían en paz con el camino que habían recorrido. Con el paso de los años, el burro rico y el burro pobre se convirtieron en los referentes espirituales y morales del bosque. Todos los animales acudían a ellos no solo para resolver conflictos, sino también para aprender sobre la verdadera esencia de la vida. Ambos burros comprendieron que, aunque sus caminos iniciales eran diferentes, habían sido unidos por un propósito mayor: enseñar que lo importante no era cuánto se tenía, sino cómo se usaba lo que se tenía para el bien común. Los días transcurrían en paz, y el bosque prosperaba gracias a la unión y el compromiso de sus habitantes. Un día, mientras paseaban por el bosque, los dos burros fueron testigos de un conflicto entre varios animales jóvenes. Los castores y los zorros discutían por un espacio en el río para construir sus casas. El burro rico, recordando su propia transformación, intervino con paciencia, escuchando a ambas partes antes de ofrecer una solución justa que beneficiara a todos. El burro pobre, por su parte, compartió su sabiduría, recordando a los animales que la verdadera paz solo podía lograrse a través del respeto mutuo y la cooperación. Los jóvenes animales aprendieron rápidamente la lección y agradecieron a los burros por guiarlos. Mientras los dos burros caminaban de regreso a casa, reflexionaron sobre el impacto que habían tenido en la comunidad. El burro rico, que una vez había sido egoísta y solitario, ahora era visto como un ser generoso y sabio. El burro pobre, que siempre había vivido con sencillez, había encontrado en su amistad con el burro rico una nueva perspectiva sobre la vida. Aunque sus caminos eran diferentes, habían aprendido que juntos podían lograr mucho más que por separado. La amistad que habían formado a lo largo de los años no solo había transformado sus propias vidas, sino también la vida de todos los animales del bosque. Con el tiempo, las lecciones que los burros enseñaron se convirtieron en leyendas que se transmitieron de generación en generación. Los animales más jóvenes crecieron escuchando las historias de cómo el burro pobre y el burro rico habían transformado el bosque con sus valores de generosidad, compasión y sabiduría. Los animales aprendieron a trabajar juntos, a respetarse mutuamente y a ayudar a los más necesitados. El bosque, que antes había estado dividido por las diferencias sociales,
ahora era un lugar donde todos vivían en armonía, guiados por las enseñanzas de los dos burros que habían cambiado la historia del bosque para siempre. Un día, mientras descansaban junto al río, el burro rico le dijo al burro pobre: «Gracias por mostrarme el camino. Sin ti, nunca habría entendido que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos». El burro pobre sonrió y respondió: «La sabiduría es un tesoro que nunca se agota, siempre que la compartas». Los dos burros comprendieron que sus vidas estaban conectadas por algo más grande que ellos mismos: el deseo de vivir en un mundo donde el respeto, la generosidad y la compasión fueran los pilares fundamentales. Sabían que habían cumplido con su propósito en la vida. Finalmente, el tiempo pasó y los dos burros se despidieron del mundo, dejando un legado imborrable en el corazón de todos los animales del bosque. Sus enseñanzas y acciones transformaron el bosque en un lugar de paz y unidad. Los animales recordaron sus palabras, y cada generación que siguió aprendió que la verdadera riqueza se encuentra en el amor y la bondad hacia los demás. Así, el burro pobre y el burro rico, aunque ya no estaban presentes, vivían en la memoria y los corazones de todos, recordando que la vida no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos. Si te ha inspirado esta historia y te ha dejado un mensaje positivo, te invito a que des like, te suscribas a nuestro canal y compartas este video con otros. También puedes dejar un comentario para compartir tus reflexiones sobre la verdadera riqueza. Gracias por acompañarnos en este viaje y que Dios te bendiga siempre.